los que tenían que saberse se dieran. Y entonces el curso de restaurativa, que se supone que reúne toda la ciencia y el arte y la técnica de la restaurativa, integrando todas las disciplinas que conforman el área: anatomía dental, materiales dentales, oclusión, prótesis fija, totales y removible. ¿Se me queda alguna fuera? Biomateriales. Es donde empezamos a encontrar utilidad práctica. Y es el lugar propicio para poder mostrarles cómo se restaura una pieza tratada domóticamente. Hay varios elementos distintivos entre el grupo de piezas anteriores y posteriores. Ayer, hago un paréntesis, estaba un estudiante de segundo año comprando un bloque de cera en Tec. Lo hicieron ustedes hace poco. A veces uno pierde la dimensión del tiempo. Y le digo, estás en segundo. Ya saben, ¿verdad? Yo estoy un poco entrometido académicamente. Qué bonito, le dije, qué importante. Y se me queda bien. Sí, esto te gusta, pero dibujar lo detesto. Y entonces vino a mi mente la utilidad práctica de dibujar. Y es que en algún momento, a pesar de que contamos con herramientas tecnológicas, ustedes y yo, hay que abrir el expediente, usar la hoja de atrás, o jalarse en la recepción una hoja de papel bond y hacerle un dibujo al paciente que le explique qué es lo que le vamos a hacer, en qué condiciones está su diente o qué magnitud proporcional ese diente está destruido, para cimentar el mensaje, para acuerpar y darle soporte a nuestras palabras. Anatomía dental, por tanto, es un curso muy importante y hay que saber dibujar. Es penoso cuando uno ve un colega, bueno, el diente es más o menos así, ustedes imagínense. Yo digo, es que un odontólogo que sabe dibujar un diente, o sea, tan grueso. Bueno, acá hay un primer molar y tenemos raíces. Lo voy a magnificar, lo voy a mostrar una pieza con enanismo radicular. Pero la característica distintiva es esto. La característica que diferencia una pieza anterior de una pieza posterior es precisamente la cámara pulpar. En los dientes anteriores no existe tal cámara pulpar, porque volumétricamente son diferentes. Y es precisamente a expensas de esta cámara pulpar que nosotros podríamos tener una forma de retención y resistencia en piezas posteriores. Si nosotros concatenamos este postulado categórico que les he repetido muchas veces, que es que la única indicación absoluta para hacer una corona es una corona resistente, entonces la siguiente sería una pieza que va a ser pilar de un puente. No hay manera de convencer al paciente que se coloque un implante y entonces tenemos que colocar un puente. Y les digo, no hay manera que hagamos que se coloque un implante porque un espacio dentro entre dos dientes adyacentes puede tener una reabsorción, pero el pronóstico de un proceso de regeneración en ese sitio interdental es bueno. Entonces, la única razón para no colocar un implante es que no tuvimos la oportunidad de persuadir al paciente para que se coloque implantes. Y entonces, lamentablemente, quien va a pagar la consecuencia de eso es el mismo paciente. Yo siempre uso esta palabra con los pacientes y me disculpo antes. Pelándole el diente, haciéndole una corona. Número uno, una corona persistente. Número dos, una pieza que va a ser pilar de un puente, donde no hemos logrado que el paciente acepte el implante. ¿Estamos claros?
los demás escenarios no está indicado hacer coronas. En ninguno. Una pieza dental posterior, cuanto más destruida está, más la necesidad de hacer una restauración indirecta adherida. No igual a una corona. Puede llevar recubrimiento cuspidio, pero no necesita desgaste agresivo de su pared axial. Por supuesto, la discusión está abierta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ustedes van a la clínica van a escuchar todo lo contrario. Ah, esta pieza tiene endodoncia, vos. Ni siquiera está destruida. Entonces, poste y corona. Ni siquiera está destruida. Solo tuvo la mala suerte de que le hicieran una endodoncia. Y una endodoncia bien hecha. ¿Qué es una endodoncia bien hecha? Estructuralmente hablando. Que la endodoncia se haya restringido a los conductos, que no hayan ensanchado, que no hayan hecho un acceso agresivo. Estructuralmente es una endodoncia bien hecha. Funcional y biológicamente todas las características endodónticas, que ustedes seguramente conocen mejor que yo. Entonces, cualquier modalidad, excepto corona, en estos dos escenarios, es buena para una pieza posterior. Ahora, cuando yo hice mi especialidad, habían palabras que revolucionaron mi forma de pensar. Y una de esas palabras es esta. ¿Quién me puede definir qué es un dogma? A ver, hablemos de algo que está presente en nuestras vidas o no, que a todo el mundo le da miedo hablar en la universidad. ¿Quiénes son católicos aquí? Bueno, un católico debería saber que es un dogma. ¿Perdón? Es una creencia. Existan los dogmas de la fe católica. Es creer en algo que no tiene explicación y que nadie te lo va a explicar y que no necesita ser explicado. Eso es ¿cómo así? Sí, pero eso solo se da en aspectos propios de la fe. Un dogma. Tienes que creer en esto porque así lo manda la iglesia, la Santa Iglesia. Yo soy católico y yo creo en los dogmas. Y no estoy preguntando por qué. Eso es una cuestión de fe. Pero en la ciencia esto no existe. En la ciencia todo debe ser demostrado. Todo. Yo creo, yo pienso, yo me imaginé, a mí me contaron, a mí me dijo el doctor fulano de tal. Eso no. ¿Dónde está la evidencia? Demuéstrenme que tal y tal y tal cosa. Y entonces esta palabra revolucionó mi forma de pensar, porque la primera conferencia que yo escuché de mi maestro hablaba de los dogmas de la restauración de piezas con endodoncia. Entonces, yo que seguramente por ahí tuve un trastorno obsesivo compulsivo no diagnosticado o un trastorno de déficit de atención, eso me sirvió para canalizar y dije, bueno, lo primero que voy a hacer es desglosar los dogmas de la restauración de piezas con endodoncia. O sea, esto está establecido así y así lo tengo que hacer, ¿sí o no? Así se llamaba la conferencia. Y la conferencia arrancaba haciendo referencia a los dogmas de la restauración de las piezas con endodoncia. Dogma número 1. Una pieza tratada con endodoncia es una pieza débil. Dogma número 2. Una pieza tratada con endodoncia es una pieza que está deshidratada. Abro paréntesis y por tanto es débil. Dogma número 3. Una pieza tratada con endodoncia, abro paréntesis también, y hago puntos suspensivos que viene de la
oración anterior es débil, cierro paréntesis, debe ser reforzada, entre comillas. ¿Me van siguiendo? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Han escuchado eso de una u otra forma? ¿Sí? Es una pieza débil, es una pieza que está deshidratada, se puede quebrar en cualquier momento, hay necesidad de reforzarla. Y entonces, endodoncia, forma dentina y corona. El resultado de creer en esos dogmas es forma dentina y corona. Primero, la palabra forma dentina solo existe en Guatemala. Si usted habla con un salvadoreño aquí nomás y le dice, le puse un forma dentina, entonces llamemos al doctor Elfrido o al doctor Carrillo para ver qué biomaterial está formando dentina nuevamente. Usted va a México, se llama postes. Se llama postes, no forma dentinas. Y hay postes colados y hay postes prefabricados. Y en medio hay fibras que hacen la misma función que un poste. ¿Estamos claros con eso? No se llaman forma dentinas, por favor. Se llama poste. Si ya pusieron FD, forma dentina, en su plan de tratamiento, para ustedes a partir de hoy se llama postes. Y los próximos, los que no han pasado fase 5, pongan poste. Ahora, si una pieza está tratada endodónticamente, ¿necesita un poste? No, en serio. ¿Necesita un poste? Explícate. Si una pieza conserva su integridad total de la corona, no es necesario. ¿Y entonces cómo la restauras? Sí, muy bien. Con un núcleo. Y ya está. Entonces, tú tienes razón. Lo que tenemos que pensar entonces es que la restauración de un diente está sustentada o basada en el grado de destrucción de ese diente, en la pérdida de estructura del diente, no si es vital o no vital. Pensemos en este hecho, para acuerpar lo que me estás diciendo. El acceso endodóntico conservador, en su mayoría de veces, es más pequeño que una clase 1. ¿Sí o no? ¿Y cómo restaura una clase 1? Una resina, o en su defecto una amalgama. ¿Sí? Ahora, ¿por qué pensamos diferente cuando tenemos un acceso menor a clase 1? Porque tiene endodoncia y está deshidratada y es débil. Es que aquí todo el mundo me dice, sí, tiene razón. Pero en la práctica vuelven a hacer exactamente lo mismo. Pensemos en una clase 1. ¿Cómo restaura una clase 1? Con una resina. La clase 1, que todos están imaginando en su cabeza, ¿es más grande que un acceso endodóntico? Muchas veces sí. O digamos que son iguales. ¿Y cómo restaura la clase 1? Con una resina. ¿Cómo deberíamos de restaurar un acceso en una pieza que está solo con el acceso? Con una resina. Y se acabó. El tema de restauración de piezas tratadas endodónticamente se acabó en este escenario. Ahora, si la pieza tiene una amalgama MOD, estoy yendo un poquito más allá, y hubo filtración, o se fue a una clínica de franquicia, ya saben lo que pienso, y entonces, o no, mejor, se fue al IX. El colega tiene 15 pacientes citados.
7 en la mañana y 7 por la tarde. ¿Sí? Y entonces les llevaron la resina que el ICS compró, con un sistema adhesivo diferente, con un ácido de otra marca. Y tienen que hacerle al menos una restauración a ese paciente. Y la próxima ocurrirá en 6 meses, 1 año. Y tiene un chingo de caries o de lesiones. Bueno, y tiene 15 más por hacer. Y esto es contado por un compañero mío que buscó trabajo y encontró en el ICS. Y entonces, espero que no sean ustedes. Y entonces me dice, mira, ahí recibís al paciente, le pones la anestesia y la tópica. ¿Qué tu tópica? Le dejas ir la anestesia. Vos solo mirás que el paciente estira los pies así. Y entonces, lo que le dé tiempo a la anestesia a actuar. Ese es el estornudo más reprimido que he escuchado en mi vida. No te manchó porque ni se tapó. Lo reprimió. Sí, después fue una conjuntivitis. No, le tengo mucha confianza, por eso la mando. Ya perdí el hilo por tu culpa. Y entonces le dice, bueno, no hay limpieza cavitaria, no hay limpieza del sustrato. Hay que limpiar el sustrato. Agarramos el ácido, ese ácido que no es gel, sino que es entre gel y líquido, y que cuando lo extruyen de la jeringa se va para todos lados, lo que le dé el tiempo al ácido para grabar. Ya estamos lavando, secamos y colocamos una banda, si es una clase 2, aplicamos el sistema adhesivo de un solo paso, fotocuramos con unas lámparas, no sé, yo no he llegado hasta ahí, 20 segundos, no sé si son 20 segundos, no sé si son 5 segundos, y empezamos y agregamos la resina en bloque. Es que, ¿por qué les digo esto? Porque para eso no se estudia. Para eso no se estudia. Yo les deseo a ustedes que hagan un emprendimiento y que tengan mentalidad de riqueza y que se aventuren a proveer los servicios para los que se están preparando y que busquen más allá. Eso es lo que yo les deseo a ustedes. Porque al final ese trabajo es digno, pero lo que se le hace a los pacientes no tiene nada que ver con lo que aprendemos aquí. Y entonces, ¿cuál va a ser el resultado de esto? Sensibilidad postoperatoria, me duele, no sé qué, pero tengo cita hasta dentro de 6 meses. Los pacientes llegan a la clínica de uno. Van a llegar a las clínicas de ustedes. Porque esa ontología no es predecible. Y entonces, muerte culpable. Endodoncia. Lo mandan a servicios contratados de endodoncia. Ese colega tiene 20 pacientes citados del ICS para endodoncia ese día. Yo los he visto. No hay proceso de esterilización. O este colega compra 20 juegos de limas reciprocantes de alta calidad donde está indicado usarla una sola vez y se tira por 300 y pico de quetzales que les paga el ICS. Estamos mal. Pero bueno, le hicieron la endodoncia. ¿Sí? Le hicieron la endodoncia. Y ahora hay que restaurarla, no se va a esperar la cita de los 6 meses y va a llegar con uno de ustedes. MOD, el acceso ya está hecho con la MOD. Lo que tiene es una comunicación ahora directa a la cámara. ¿Cómo la van a restaurar? ¿Cómo la van a restaurar? En ese sentido, hay que considerar el remanente dental. Remanente dental puede tener 1, 2, 3, 4 paredes o 0 paredes que la pieza puede recibir una restauración indirecta de ella. ¿Por qué? Porque tiene cámara por parte.
Si esto estuviese así y lo único que tuviese es esto, eso es lo único que tiene. Si tuviera 0 paredes, el remanente alrededor de la cámara pulpar sí tiene paredes para que se conforme una cámara pulpar. Y entonces, para que una pared sea considerada pared, al menos tiene que tener 1 milímetro de espesor. Para que sea considerada pared, debe tener 1 milímetro de espesor. La altura no importa cuando hablamos de piezas posteriores. Porque ustedes pueden hacer una modalidad de restauración que involucre esto de esta manera y tener lo que algunos llaman acá un ferrul interno. Por el contrario, si decidimos hacerle una corona y lo que tenemos es 1 milímetro de espesor, nos vamos a quedar sin paredes. Y toda la literatura que yo conozco, que empezó a publicar sobre fallos catastróficos, primero con pruebas compresivas y después con máquinas de fatiga, allá en los 90s, dice que una pieza tiene buen pronóstico cuanto más estructura conserva. Y tiene muy mal pronóstico cuanto menos estructura conserva. A más destrucción, más la posibilidad de fracaso. A menos destrucción, menor la posibilidad de fracaso. Y la semana pasada les di algunas cosas que me llamaron la atención en mi curso. Les digo, en algún momento de la vida de este paciente, todas las restauraciones van a fracasar, solo que no sabemos cuándo. Pero tengan por seguro que una que esté muy destruida va a fracasar antes que una que esté menos destruida. Y a veces, si concatenamos esto con que las 3 enfermedades que atacan a la nutrición humana son la enfermedad periodontal, la caries y un mal dentista, uno puede ver dientes pigmentados, fracturados, desgastados, con periodonto reducido, movilidad 2, pero están mejores de lo que tocó el dentista. Entonces, yo, después de 25 años de práctica, digo, ¿cómo así? ¿Qué estamos haciendo mal? Sí es cierto que va a llegar el momento que un paciente probablemente necesite, por razones bien estudiadas, una rehabilitación completa y eso sea la única alternativa que tiene para prolongar sus dientes a largo plazo. 15, 20, 25 años después. Que si no hubiésemos hecho eso, el paciente ya no tuviese dientes. Existen casos así. No estoy diciendo que soy enemigo de las restauraciones, pero hay que hacer mucho análisis. Y todo este tiempo, desde enero, hemos estado hablando de análisis y hemos aprendido a ver cosas que probablemente antes no mirábamos. Entonces, con esta pequeña charla introductoria, me voy a alejar de las piezas posteriores. No está indicado colocar un poste en piezas posteriores. No existe tal cosa. Si tiene cámara pulpar, no necesitan un poste. Ahora, si me creyeron, o se van a ir a buscar la literatura y me la van a debatir en la próxima, los postes están restringidos únicamente para piezas anteriores, perdón. Única y exclusivamente para piezas anteriores. Entonces, vale la pena conocer qué es un poste, pero principalmente para qué sirve un poste. Abro la discusión. ¿Tú eres nueva? Bienvenida.
A ver, ¿quién quiere opinar? Muchas gracias. Para tener un refuerzo en cuanto a la estructura, ¿se podría decir? ¡No! Para dar altura, doctor. No. Los postes no refuerzan. No. ¿Eso para dar altura? Vale, porque le tengo que gritar a otra persona más. Ya me conoces, sabes que no es en sentido peyorativo ni abusivo. ¿Para darle la altura a quién? ¿Retención quién? Pues, quería levantar la mano. Escuché murmurar, pero no te puse atención porque no levantaste la mano. ¿Cómo? Soporta la corona. Estamos hablando de ciencia. Tenemos que utilizar las palabras correctas. Tenemos que comunicarnos bien. Lenguaje técnico y aplicado. La retención no. Eso es un dogma. Perdón. El reforzamiento es un dogma. ¿Te moviste? Dale. ¿Cómo? No te escucho. Ya no me vuelvo a mover. Exacto. Exacto. Ahora, bien, analicemos esta pieza. El diagnóstico que ustedes tienen que pensar, si tenemos 4 grandes áreas. Hay compromiso estético porque no tiene forma ni tamaño. ¿Sí? Hay compromiso funcional porque al no tener forma ni tamaño no puede participar en la función. Hay compromiso estructural porque carece de estructura. Y hay compromiso biológico porque la pieza ya no está vital. Entonces, la restauración de piezas con endodoncia puede ser retadora para un buen dentista. Lo es. Todos los casos tienen su complejidad y no hay caso fácil por resolver. En los pequeños detalles está Dios y está el diablo también. Está Dios cuando nos ilumina la ciencia y nos aplicamos, y está el diablo cuando hacemos todo una porquería, para eso nos estudia. Entonces, la forma de referirse en la literatura es pieza estructuralmente comprometida. Cuando hablamos desde el punto de vista de restauración, se habla de piezas estructuralmente comprometidas, ya no biológicamente comprometidas. Biológicamente comprometidas si el escenario fuese una periodontitis apical crónica que por tal razón estaba indicada la endodoncia. Se puede resolver el área de periápice o no, pero ya no hay una cronicidad o una infección activa en ese periápice una vez que la endodoncia fue exitosa. A partir de ahí empieza un ciclo restaurador y la restauración tiene una influencia positiva o negativa en el éxito a largo plazo de la endodoncia. Y la endodoncia tiene un efecto también sobre el éxito a largo plazo del diente y por consecuencias de su restauración. Entonces, yo le explico a los pacientes que ambos procedimientos son interdependientes. Uno depende del otro. La endodoncia depende de la calidad y el tipo de restauración, y la restauración, entre paréntesis el diente, depende del éxito de la endodoncia. Son interdependientes. Entonces, cuando hablamos de piezas estructuralmente comprometidas, lo que tenemos que diseñar es cómo vamos a reponer el tamaño, forma y posición de ese diente. Y entonces aquí vamos a concatenar los aspectos biomecánicos o los lineamientos de la preparación dentaria. Porque regularmente, cuando tienen un escenario así de piezas anteriores estructuralmente comprometidas, ¿alguno va a pensar en una incrustación? ¿O va a pensar
En un fragmento, probablemente, si se voló el diente y tiene el pedazo y el paciente es joven, puedo adherir el fragmento. Una carilla es un fragmento. La mayoría pensamos en una corona, pero podría solucionarse con una carilla, adherida por el esmalte remanente y la adhesión de la dentina sobre esto y reponer un fragmento. No importa, le hemos dado nombres propios. Si fuese un fragmento, necesito colocar un poste. Yo quiero adherirme aquí y quiero reponer esto. Quizás pueda hacer la preparación de esto sin perforar el esmalte, porque necesito esmalte para poder tener una adhesión estable a largo plazo, por el comportamiento estable del esmalte, por las características ultraestructurales del esmalte, porque carece de humedad que hidroliza los sistemas adhesivos. Es más estable adherirse al esmalte. Entonces, alguien que va a hacer una buena carilla jamás va a perforar el esmalte. Alguien que va a hacer un fragmento jamás debe perforar el esmalte. Debe preservar el esmalte para que esto se adhiera. Y esto puede funcionar hasta 15 años. Si lo que le voy a pegar es un fragmento y voy a confiar en la adhesión, manejo el tema de adhesivos, manejo el tema de sustratos, manejo los biomateriales, manejo la técnica, tengo un buen laboratorio, y hago un fragmento. ¿Necesito un poste? ¿Necesito un poste? Chicas, por su mayoría, chicos, o patojos cabrones, escuchen esto. El lugar privilegiado para la discusión son las aulas universitarias, no las conferencias. Por favor, remánguense la bata, como les decía yo a algunos por aquí, no por aquí, sino por allá. Metan las manos, ensúciense y trabajemos juntos. Opinen. El lugar para saber, conocer y discutir es este. ¿Necesito un poste? Creo que sí. Bueno, es que también depende porque, digamos, Creo. Señor, yo creo. Porque ¿Crees? ¿O tienes evidencia? pues mi análisis espacial me diría que sí necesitaría. Tú eres gnóstica. Sí. Te estoy llegando a la raíz del problema. ¿Tienes evidencia o crees? ¿Tienes evidencia de que la adhesión funciona? Ok, entonces ¿por qué crees que necesitas un poste? Si tienes evidencia que la adhesión funciona. Tengo la evidencia de que usted podría, no es de quedarnos solo en una función, sino tenemos esas dos funciones. Y digamos, al menos mi análisis me dice que tal vez, digamos, que el paciente tiene hábitos parafuncionales. Una restauración solo adhesiva no sería suficiente. Entonces, para las cosas ya sean horizontales, tal vez necesitaríamos un refuerzo de esa parte para que no sea Un refuerzo. Ok. Entonces lo que estás pensando es en una corona. No, digamos, yo he visto que hacen reconstrucciones a partir de resina avanzada con poste integrado de esas anteriores. Pero ¿cuál es la modalidad que va encima? Sí, tú puedes adherir una corona. Estás pensando en una corona, entonces. Está bien que pienses en una corona. Ya me voy a referir a eso. Solo te voy a dar la palabra. Yo tengo la idea de que si se realiza un poste, digamos, en esta pieza, como que al momento de realizar la preparación para poner el poste se quitaría tejido, que tal vez si... ¿Escucharon las palabras claves? Preparación, poste. Poste, adherir, pero adherir una corona. Las dos están en lo cierto.
Solo voy a reunir la información para hacer una conclusión. Otra vez. Eso lo que mencionó, es necesario quitar tejido al diente que ya está debilitado, solo el poste se tiene que adaptar al diente, no el diente poste. Sí, pero sigues pensando en el poste. Sí. Claro, porque es más predecible, estás poniendo un escenario de un paciente bruxista, etcétera, etcétera, sí. Por ejemplo, yo he escuchado que las carillas están contraindicadas en pacientes bruxistas. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Sí. Ya vamos a hablar más adelante de eso. ¿Alguien más? Entonces, sí, dime. Qué dichoso que tenés un vocero. La verdad que la verdad que hay poquita estructura dental, ¿verdad? El esmalte, pero así como estaba diciendo con la versión, bueno, no sé, pero agregarle, sinceramente, el futuro vamos a poner el costo. Ustedes hacen clase 6. Aquí en la facultad abundan las clases 6. ¿Y saben para qué? Para los bordes incisales de las piezas anteroinferiores. Y generalmente los bordes incisales de las piezas anteroinferiores, de esos casos donde están haciendo esas clases 6, son casos de prótesis combinadas, donde hay una total arriba y va a haber una removible en posterior. Y casualmente ese segmento está extruido, pero como está desgastado, no toman en cuenta el análisis de los planos, sino que encima alteran más el plano haciendo las clases 6. ¿Sí o no? Entonces, si esas clases 6 funcionan sin extenderse hacia vestibular, sino que solo con la pequeña superficie de esmalte, ¿funciona o no funciona la adhesión? ¿Cuál es la diferencia entre una adhesión de esa superficie clase 6 con esta que estoy proponiendo que incursiona en superficie de esmalte? ¿Cuál tiene más sustrato para adherirse? Ahora, dijiste algo importante, que es, vamos a analizar cuánto va a crecer. Bien. Entonces, ¿cuánto debería medir un central? 10 milímetros de altura. Y aquí probablemente tengamos 4 y tengamos que reponer 6. Pero ¿saben qué? No existe nada escrito en la literatura que diga que si tenemos que reponer 1, 2, 3, 4, 5, 6, necesite un poste o no. No existe nada. Todos son clasificaciones, todos son opiniones, todos son creencias, todos son dogmas. Y hay como 3 o 4 journals que hablan de adhesión y lo repiten todo el tiempo. Y la adhesión ha retado la forma de retención y resistencia, ha retado la forma y el diseño cavitario. Porque funciona. Ahora, si nos vamos a adherir y dibujemos la superficie desde oclusal, probablemente tengamos esto. Aquí tenemos la cámara pulpar. Lo único que tenemos para adherirnos en una clase 6 es esto. Pero si además le agregamos esto, tenemos como más predictibilidad por superficie adherida. Ahora, para aterrizar la discusión, ya que no está indicado en piezas posteriores, un postulado categórico, no un dogma, es que para poder colocar un poste, el primer prerequisito es que la pieza esté estructuralmente comprometida, número 1. Número 2, que sea una pieza anterior. Y número 3, que vayamos a hacer una corona. Si no vamos a hacer una corona, no está indicado el poste. Si no vamos a hacer una corona, no está indicado el poste. Si usted va a hacer una carilla, si va a hacer una incrustación, si va a hacer una restauración adherida tipo Legoland, no está indicado el poste. Porque si está indicando las otras modalidades, es que tiene sustrato y sabe manejar la adhesión. Entonces no necesita un poste. El poste solo se coloca, compromiso estructural, endodoncia y cuando está indicada la corona. ¿Y cuándo está indicada la corona? Ahí arranqué. Cuando hay una corona preexistente.
o cuando va a ser un pilar de puente. Ahora, si lo que vamos a colocar es un poste, no cometamos este error. Lo primero que hacen ustedes es hacer la desobturación. Hacen la desobturación, miden y luego, ya teniendo el espacio para el poste, cementan el poste. ¿Alguien lo ha hecho así? Sí, claro. Yo trabajo aquí. Esto no me lo saco de la manga. Ahora, ingeniería reversa. Cuando vamos a colocar un implante, ¿qué es lo primero que planeo? ¿Cómo? ¿Qué es lo primero que planeo? ¿Cómo? No. ¿Qué es lo primero que planeo? ¿Cuál? ¿Qué? Levanten la mano, pues. ¿Quién dijo restauración? Eso es. Lo primero que planeo es la restauración. Si voy a restaurar una pieza tratando ópticamente, lo primero que planeo es la restauración. Es lo mismo. El diagnóstico es genérico, el diseño de plan de tratamiento es genérico. Lo que necesito aquí es la restauración, porque es una necesidad estructural. La necesidad biológica ya pasó. Entonces, lo primero que tengo que hacer cuando voy a decidir si voy a colocar un poste o no, es la preparación, no el poste. Si el borde libre de la encía está aquí, no, me equivoqué, porque ahí está la unión amero-cemento. Entonces, en condiciones normales, aquí está la papila y el borde libre de la encía está 1 milímetro por encima de la unión amero-cemento. Condiciones normales. Entonces, si el borde libre de la encía es mi referencia para localizar o ubicar la línea de terminación, es lógico pensar que voy a hacer la preparación así y así. Acá. Y entonces ahora voy a unir esto con mis conceptos y lineamientos de prótesis fija. ¿Cuánto es el mínimo de la dimensión cérvico-incisal? Entre paréntesis, altura de la preparación para piezas anteriores. Para piezas anteriores, 3 milímetros. 3 milímetros. Mínimo 3 milímetros. En la restauración de piezas tratadas endodónticamente que van a recibir coronas, hay un requerimiento estructural fundamental. Requerimiento estructural. ¿De qué estoy hablando? La siguiente unidad es sobre implantes dentales. La siguiente unidad, después del parcial, es sobre implantes dentales y el flujo digital para planearlos. Y ahí vamos a hablar de las razones absolutas para una extracción. Una de las razones absolutas para una extracción es una pieza estructuralmente comprometida que no cumpla con un requerimiento estructural. ¿Quién me dice la palabra? ¿Quién ha hecho postes aquí? Que esté menos de 2 milímetros de altura, o sea, de distancia del
Ferrul. Liebman y Nichols, International Journal of Prosthodontics, 1991. Liebman y Nichols, en una investigación in vitro, sometiendo las pruebas primero premolares y después incisivos a fatiga, determinaron que el ferrul como mínimo debe medir 1 milímetro de altura. 1 milímetro de altura. Ahora, ¿qué es el ferrul? Ojos aquí, por favor. Es la cantidad de estructura remanente dental que va a ser abrazada por una corona. Por una corona, no por una incrustación, no por una caría, no por una resina directa, por una corona. Las piezas tratadas endodónticamente que necesitan un poste, primero necesitan una corona. Entonces, lo primero que tengo que hacer es preparar la corona con lo que quede, porque una vez que preparo la corona, observo si mi remanente lateral tiene 1 milímetro de pared de espesor. Observo si tengo esta banda de tejido dental sano de 1 milímetro en cervical, llamada ferrul. Y de la línea de terminación, ya no tengo verde, para la parte más incisal debe medir como mínimo 3 milímetros. O no mide 3 milímetros. Porque si mide 3 milímetros, no necesito un poste. Porque es la altura mínima de la preparación. El ferrul es diferente. El ferrul es parte de la preparación. El ferrul es parte de la preparación, para que no se confundan. Es ese primer milímetro medido de la línea de terminación. Ahora, una de las preguntas que les hacía en prótesis fija es: si no tengo ferrul ubicando, ¿quién ubica la línea de terminación? ¿El diente o nosotros? Nosotros. Entonces, si no tengo 1 milímetro de ferrul, lo puedo solucionar reubicando la línea de terminación. Y entonces ya me gané ese milímetro de ferrul. O, en lugar de 1, voy a tener 2. 2 es mejor que 1, definitivamente. 2 es mejor que 1 empíricamente hablando. La literatura dice 1 milímetro. ¿Por qué? Porque lo que necesita es 1 milímetro. ¿Cómo lo hicieron? Agarraron piezas intactas, agarraron piezas con poste intactas, agarraron piezas en donde destruían paulatinamente hasta dejarlas en 1 milímetro. Y agarraron otras que dejaban en 0. Les pusieron coronas y les empezaron a dar. Aquí colocaban la corona, colocaban un sensor aquí conectado a una computadora. Esa computadora estaba registrando el número de ciclos. Fatiga cíclica intermitente de baja intensidad. En algún momento la computadora paraba porque el filamento se rompía o detectaba movimiento. Cuando detectaba movimiento, a eso se le llamó fallo inicial. El fallo inicial de un sistema es subclínico, no se detecta. No lo pueden detectar ni el dentista ni el paciente. A veces hay una ligera inflamación periodontal porque es cuando se rompe el sellado entre la restauración y el diente y la interfase aumenta. Y entonces hay aumento de bacterias y hay respuesta del tejido blando. A veces el paciente hace: doctor, fíjese que siento un saborcito. Fíjese que cuando me paso el hilo me huele feo. Vamos a ver, no, fíjese que no se me mueve, está, y puedo comer bien, ¿no? Sospechen de un fallo inicial o de un margen abierto.
Y entonces la máquina continuaba a la misma intensidad. Y de repente se volvía a interrumpir porque el filamento se rompía. Cuando el filamento se rompe se le llama fallo catastrófico. Eso significa fractura. Y de todos los grupos que les mostré, no había diferencia estadísticamente significativa entre los especímenes que tenían tan solo 1 milímetro con los que estaban intactos. Fascinante, ¿verdad? Y de ahí se deriva que el ferrul es de 1 milímetro para que una pieza restaurada, comprometida estructuralmente, resista las mismas fuerzas que una pieza control, una pieza intacta, tratada endodónticamente. 1 milímetro no es un dogma, es la evidencia. Más adelante, el doctor Nichols y colaboradores en una universidad en Singapur detectaron que si utilizamos un sistema corono-radicular, esto es poste muñón y corona adheridas, el sistema Paracord de Coltene, ustedes pueden reducir el ferrul a 0.5 milímetros. Pero era un sistema para post, no era reinforced post de los que vende del Teco, no era Patito los que vende allá, es ese. Cuando muestren los otros sistemas, entonces creemos en los otros sistemas. Es ese sistema. Entonces, derivado de esto, muchas piezas que estaban condenadas a la extracción pueden restaurarse. Estoy hablando de piezas anteriores, las posteriores en su mayoría se pueden salvar. Y entonces ya no debería haber más excusa. No parece que esta pieza tienes que sacarla. Esa no es restaurada. Así como un burro. Esa no tiene salvación. ¿Por qué? Porque si no han eliminado caries, si no han quitado la restauración y si no han hecho la preparación, no tienen evidencia para saber si la pieza es restaurable o no. No tienen evidencia para saber si tienen ferrul o no. No tienen evidencia para saber si cumple con la altura de la preparación o no. Si tengo 3 milímetros o 4 milímetros de altura, no necesito ni siquiera el poste. Puedo dejar una preparación pequeñita, aunque el diente mida 10. Yo, en mi clínica, compro un kit de postes cada 2 o 3 años. Cada 2 o 3 años. Cada vez es menos el caso donde se necesita un poste. Aquí hay algunos estudiantes que hacen la endodoncia para cumplir con el requisito del poste. ¿Los hay? ¿No lo hay? Entonces, ¿me van siguiendo? Lo primero para la restauración de piezas con endodoncia es la preparación. Bueno, estamos hablando de piezas anteriores, ¿verdad? Piezas anteriores en donde ya se ha indicado hacer la corona. Lo primero que se diseña es la restauración. Ahora, si ya diseñé una corona, ya terminé la endodoncia, ¿qué es lo siguiente que voy a hacer? La preparación. Voy a ubicar la línea de terminación con el remanente que quede. Ahora, quedó el remanente, ya puedo hacer la preparación del nicho si yo quiero elevar esto. Aquí tengo ferrul y tengo altura. Entonces, por una cuestión cosmética, porque no lo puedo llamar de otra forma, podríamos colocar un poste y hacerle un muñón, ya no me llegan las manos. Y sobre ese muñón le voy a hacer una corona, pero por una razón cosmética, no por una razón científica. Si tengo ferrul y tengo al menos 3 milímetros de altura de la preparación, no necesito un poste, no necesito un muñón. Ahora, en el caso donde se necesite un poste, lo que me gustaría saber es para qué sirve el poste, que fue la pregunta que hice antes. Ahí se lo dibujé. Para retener el muñón. ¿Y para qué sirve el muñón?
para conformar la preparación. Si yo quiero conformar la preparación y dudo de mis capacidades adhesivas, o quiero asegurarme, o quiero nada más cosméticamente que se vea lindo, entonces le voy a colocar un poste y voy a reconstruir un muñón y mi preparación me va a quedar super nice, como la que aprendimos en prótesis fija. Y ahora le hago la corona. Pero lo que quiero que tengan claro es el requerimiento estructural, que primero se hace la preparación. A través de la preparación se mide la altura de la preparación y mediante la altura de la preparación yo veo si necesito o no un poste. En el 99% de los casos de las tutorías que reciban, la opinión va a ser, ¿sabes qué? Para que estés más seguro, mejor ponerle un poste. Pero ustedes ya saben que eso es una ocurrencia. Es para que nos curemos las espaldas. Por si acaso, mejor estar tranquilo. Y hay un montón de comentarios más. Miren este caso. Este es un caso mío. Vamos a borrar esto, ¿verdad? Sería bueno. Piensa tratar endodónticamente. Ya llegó así, nunca se la restauró, entonces el paciente le echa la culpa a que, como no se la restauró, se le quebró el diente. Bueno, puede que tenga razón, pero no es por la endodoncia, es muchos eventos. Ahora, hagamos un comentario. Las pruebas de fatiga in vitro, eso refleja lo que pasa en la boca. Ustedes están siempre. No. En algún momento del día, el diente recibe uno que otro contacto. Ya sabemos que cuando comen, los dientes no contactan. En algún momento del día contactan. Y entonces, esas simulaciones lo que hacen es acelerar el tiempo. En ciclos y en años. Y así se predice el funcionamiento de la restauración. Por eso es que cuando un paciente llega y se le quiebra una restauración y dice, doctor, mire, le juro que no estaba comiendo nada duro y se me quebró. Yo le digo, sí, tiene usted razón, yo no cuestiono lo del paciente. Y entonces le explico y le voy a explicar por qué pasa. Porque en la boca lo que hay es pequeños contactos que después de pasados días, semanas, meses y años, cualquier estructura va a fracasar, solo que no sabemos cuándo. Y entonces usted puede estar comulgando o puede estar comiendo parte rodaja mojado o tomándose un vaso de agua y la restauración se le va a quebrar. Porque lo que se da en el cuerpo es fatiga cíclica intermitente. Claro, después de días, semanas, meses y años de fatiga cíclica intermitente, si alguien se come un chicharrón recalentado tieso en el microondas, el fracaso se va a precipitar más rápido. Ok, hablemos de esto. ¿Qué es lo primero que tengo que diseñar acá? La restauración. ¿Qué es restauración? ¿Tengo suficiente sustrato para poder hacer una restauración adherida? Podría tenerlo. Podría tenerlo. Ahora, si su análisis va más allá, observen las dimensiones de este diente y observen las dimensiones de este diente. Si ustedes le colocan un fragmento, van a estar restringidos solo a ese espacio y no se van a poder meter ligeramente hacia proximal, porque al fracturarse la corona clínica y anatómica de ese diente, las demás piezas migraron y no cerraron el espacio. Eso pasa muchas veces. Esta chica es una empleada de un amigo mío que tiene un laboratorio. Este amigo mío le estaba pagando porque la tiene de empleada y ella estaba sin su diente. Me la manda de emergencia
Él me dice, doctor, écheme la mano. Le hicimos esto, ok, solo le voy a tomar unas fotos para una clase. Decidí que para manejar los contornos iba a hacer una línea de terminación vertical y me iba a meter en proximal para lograr el asentamiento en la línea de terminación proximal. Entonces decidí que era una corona. ¿Qué es lo primero que le tengo que hacer? La preparación. Luego que le hago la preparación, tengo que constatar que tengo al menos 1 milímetro de ferrugem. Y de la línea de terminación para acá, ¿cuánto tengo de altura de la preparación? ¿Cuánto tengo? Esto de aquí es 5. 5, 4, 3, 2, 1, 0. 2. ¿Tengo ferrugem? Sí, pero solo tengo 1 milímetro de altura de la preparación. ¿Y el mínimo cuánto es? ¿Necesito o no necesito un poste? Sí. Necesito un poste porque no tengo altura en la preparación. Esa es la indicación de un poste. Cuando no tengo altura de la preparación y he decidido hacer una corona. ¿Está claro? ¿Está claro? Se llaman técnicas de oratoria, como las oraturas. ¿Quién estaba conmigo en la clínica cuando le hablé a un paciente de eso? No. ¿Por qué las oberturas de Tchaikovsky son tan famosas? ¿Escucha la música clásica? Pastillas de amnesia de bronco. La más famosa es la 1812, pero mi favorita es Capricho Italiano. Y una de las características de Tchaikovsky es que en sus oberturas tiene sonidos muy suaves. Los violines. Tan, 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 tan. Y de repente unos trombones. To, 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 to. Y eso activa nuestra mente. Sonidos bajos. Y de repente, ¡no! Subir y bajar. Técnicas de oratoria derivadas de las oberturas de los clásicos de la música. No es agresión, son técnicas de oratoria. Una vez que hice esto, aislamiento absoluto. ¿Ya vieron la línea de terminación? Ok. ¿Ya vieron el espesor de las paredes? Se logra ver acá. ¿Sí? Ahora, pareciera que tengo más preparación de lo normal, pero ya lo medimos. Grosor de las paredes. Entonces, en la clínica, cuando mire doctor, me tengo que asignar un poste. Yo siempre dudo. Ajá. ¿Es anterior o posterior? Es posterior, no necesitas un poste. Este huevón ni siquiera se ha levantado, ha ido a ver mi pieza. Pensará algún estudiante. Yo así pensaba cuando el profesor no se levantaba para ir a verme algo. Estaba a platicar ahí con la doctora Rosalba y Elfrid. Y no me viene a ver ni el requisito. No necesita un poste. ¿Es anterior? Sí. ¿Sabes qué? Quitarle todo el cemento, hacerle profilaxis a la pieza. Quiero ver el diente limpio. Nunca está limpio. Porque no tienen con qué limpiar bien el diente. No tienen. ¿Quién les enseña a limpiar un diente? En operatoria les enseñan a limpiar un diente antes de un procedimiento restaurador. No, les enseñan de una vez el procedimiento restaurador. Cómprense un profillet con carbonato de calcio, conéctenlo en la unidad y le hacen limpieza a un diente y me van a contar cómo va a cambiar. Y ya les va a servir para su clínica o para hacerle limpieza a la familia. Ahí está. Ahora voy a desobturar. Existen 3 filosofías para la desobturación de un diente. Invariablemente la técnica que lo haga. Hablemos de la técnica. La técnica más importante de desobturación es calor. Un instrumento caliente, desobturo la gutapercha.
ese instrumento caliente va a desobturar y va a eliminar la gutapercha, pero no me va a desgastar el tejido. Esa es la más conservadora. ¿Necesito ser conservador? Sí. Sí, necesito ser conservador. Ahora, de las 3 técnicas solo me acuerdo de 2 siempre. Ahí voy a buscar de las 3 filosofías de desobturación. Está la proporcionista, que dice que si esto mide 1, esto debería medir 1, 1, 1, la proporción. Entonces esto debe ser 1/3, 1/3, 1/3. El acceso no debería exceder el espesor o la proporción de las paredes remanentes. Eso suena bien. Esa es la teoría proporcionista. La teoría conservacionista es la que se restringe exclusivamente al diámetro del conducto. Y la tercera, Alzheimer precoz. ¿Te recuerdas algo de eso? ¿No? Ok. A mí en lo personal me gustan los sistemas restauradores y me trato de mantenerme hasta donde puedo en la misma marca. ¿Por qué? Porque han sido diseñados como tal. Entonces aquí voy a utilizar el sistema de Colten, el Parapost, Fiberwire o Fiberlux. Y ese sistema trae sus propias fresas. Trae una reglita que la pueden contrastar con la radiografía, y si el conducto mide 1, contrasta con la radiografía y selecciona un poste de menor diámetro o del mismo diámetro. Invariablemente la fresa siempre va a ser 0.2 más ancha que el poste, para que el poste tenga un asentamiento pasivo. Entonces, dependiendo del diámetro de la endodoncia o del conducto, voy a seleccionar la fresa para hacer una desobturación mecánica. Adicionalmente, a mí me gusta usar el ultrasonido. Utilizo un ultrasonido, unos insertos de diamante para limpiar los restos de cemento que quedan pegados en las paredes. Y eso aplica para la técnica de calor o para la técnica mecánica, porque en la técnica mecánica el objetivo mío es crear el espacio para el poste, pero el poste ha sido seleccionado en base al espacio del conducto. Yo no quiero limpiar las paredes desgastando las paredes, las quiero limpiar utilizando ultrasonido. Y entonces activo el ultrasonido, el diamante desgasta ligeramente, pero limpia muy bien. Estoy hablando de este kit. Este es el kit, ahí está la reglita, donde vienen todos los kits, traen sus fresas y traen eso. Si los planetas se alinean y consigo los especímenes, hacemos el laboratorio de postes. ¿No? Bueno, tú no. Los que quieran. Este es el poste. El poste se prueba porque si yo ya desobturé, por ejemplo, está establecido que debe dejarse un remanente de 5 milímetros de sellado apical con la gutapercha. Pero si el canino mide 20, no lo voy a desobturar 15. Con 10 que lo desobtura es más que suficiente. Con 8 que lo desobtura es más que suficiente. Porque lo que necesito es un aditamento retentivo que me ayude a retener un muñón, no que me ayude a retener una corona. ¿De dónde se va a retener la corona? Del ferrul. Del ferrul. Por eso es que es tan importante el ferrul. No todo el levantamiento cosmético que hice. Aquí no es cosmético porque no tengo la altura de la preparación. Tengo ferrul, pero no tengo altura de la preparación. ¿Me expliqué bien con la diferencia? El ferrul es parte de la preparación. Si la preparación mide 2, tengo 1 de ferrul y tengo 2 de preparación. No es que solo tenga 1 de preparación, tengo 2, pero de esos 2, 1 es ferrul. Ese es el sistema del que hemos estado abusando en la clínica, porque yo les pido esto para hacer la colocación de postes y muñones, pero ustedes por tema de presupuesto lo utilizan para cementar todo y no sirve para cementar todo, porque este es un cemento. La primera resina bull que surgió fue esta, 1970 y algo. Esa fue.
bulk. Y entonces, para que sea bulk, tiene alta carga de relleno, porque está hecha para muñones. Si alguno se quiere aventurar a comprar esto, pida el color white. Sí, hay trans, hay dentin y hay white. El white es el que se utiliza para los muñones. ¿Por qué? Porque en algún momento de la vida todas las piezas de restauraciones y entonces van a fracasar. Y entonces van a requerir de un retratamiento. Y para hacer ese retratamiento voy a tener que quitar el poste y acceder a través del muñón. Si tengo un muñón blanco opaco, voy a quitar solo muñón y no voy a seguir desgastando el diente. Entonces necesito un biomaterial que por codificación de color me permita ser conservador con la pieza. Este trae un sistema adhesivo, el primer y el bonding, que es una mezcla, base y catalizador. Cuando mezclo estos dos se activa y polimeriza químicamente. Este solo prepara el sustrato para recibir los adhesivos. Es un primer ácido, no necesita activarse. Utilizando un microaplicador que penetre el conducto. Los mejores son de la casa SDI y los venden en Teco. Hay unos morados que son para aplicación endodóntica. Los siguientes en diámetro son los verdes claros. Los siguientes son los verdes oscuros y los siguientes son los azules, los más gruesos. Ahora, ¿por qué muestro un microaplicador y no un pincel? Porque el sistema adhesivo necesita ser frotado en el sustrato dental. Y un pincel no frota, un pincel soba. ¿Usted qué prefiere, doctor? ¿Frotado o sobado? Aplicado. Ahorita no es un profesor, ahorita es un participante más. Así que perdónenlo por el comentario. Cuando vamos a adherir no solo la parte interna, por favor, apliquen en la parte externa. Si usted tiene detritos, y tiene cementos, y tiene suciedad, su adhesión va a ser pobre. Y la adhesión funciona mediante el sustrato esté limpio y esté preparado. Entonces aplicamos esto y lo frotamos. Primero el primer frotado 30 segundos, pero no 30 segundos en toda la pieza, 30 segundos en todas partes, en dirección de las agujas de reloj como usted quiera, y frotado en la parte externa. Y luego airea, y luego aplican el sistema adhesivo, y luego viene el poste que se va a colocar simultáneamente con el cemento. Este sistema, esta clase la hice yo solito, me disculpo porque no tengo todas las fotos, no puedo estar ahí y tomando las fotos. Si alguien quiere llegar a mi clínica a tomarme las fotos, yo le enseño, ese va a ser su pago. Esto trae unas puntas, aquí se ve, que son unas puntas endodónticas cuando voy a cementar postes, y trae unas puntas más gruesas cuando voy a reconstruir muñones, cuando no necesito postes. Entonces, con el sistema de automezcla, extruyo y cuando el cemento empiece a salir del conducto, cemento el poste. Luego de que cemento el poste, continúo extruyendo el material hasta conformar la altura de la preparación. Tengo como referencia las dos piezas vecinas, como referencia inicial. La referencia final es la oclusión y la desoclusión. Desde oclusal se observa exactamente así. ¿Puede quitarle el anillo indicador de altura o no? Y a partir de eso remuevo los excesos y retoco la preparación, que es más fácil porque previamente ya tenía un diagnóstico preciso de la preparación, porque ya conformé la preparación. Ahí está. Utilizo las mismas técnicas, quito el aislamiento y así quedaría el resultado. Una pieza tratada endodónticamente con un poste y un muñón prefabricados.
no hechos a la medida. Yo, en particular, no me gustan los postes colados porque se hacen de aleaciones de muy baja calidad que se corroen dentro del conducto, pigmentan el diente y tienen un módulo de elasticidad mayor que el del diente, es decir, son más rígidos y pueden inducir a fracturas prematuras de ese diente. Además, nunca entran pasivos, siempre entran con fricción. Y un poste nunca debe ser cementado con fricción, siempre debe ser cementado pasivo dentro del conducto. Revisemos ahora la preparación. Esa es la utilidad práctica de un poste. Retener el material de muñón cuando sea necesario, conformar la altura de la preparación. Y se darán cuenta, si aplican todos estos conceptos, que es muy raro el caso que va a necesitar poste. Es muy raro, pero tienen que hacer la tarea, porque yo he visto piezas intactas con el poste y el muñón y después hacen la preparación. Y cuando hacen la preparación, les queda rodeado todo el muñón por diente. Entonces digo, ¿y aquí para qué pusiste el poste y el muñón? Si tenías estructura. Bastaba con hacer una clase 1 en el acceso. Es más, ni siquiera necesitaba corona. Eso es lo peor, porque si ustedes tienen ese escenario, en su mayoría no necesitaba corona, a menos que fuera pilar de puente o que hubiera una corona preexistente. Y son muchos los casos. Aquí está una vista por Palatino, y a continuación, pues ya empezamos toda la parte de manejo de tejidos hasta llegar a la reconstrucción. Muy bien, son las 9 de la mañana, hoy se me fue todo el tiempo. Me encantaría escuchar algunos comentarios o preguntas, y si no, nos vemos la próxima semana. ¿Dónde está la lista? ¿Les aportó herramientas esta clase? Ok. No les estoy pidiendo likes porque no soy muy de eso. Pero si les aportó, por favor, aplíquenlo. Aplíquenlo, no destruyan dientes, restauren dientes. Dime. Es que disocié la parte donde dijo que cuánto se quitaba la flecha al momento de... Debes de conservar como mínimo un sellado de 5 milímetros apical, pero si el diente mide 20, no vas a desuturar 15, ¿verdad? Desutura 10. No necesariamente tienes que llegar hasta el fondo, porque no vas a encontrar un poste fabricado que mida 15. Entonces vas a hacer el espacio del poste y se te va a ir el poste. Estoy hablando de un canino, por ejemplo. En la mayoría de piezas los postes te funcionan cuando están indicados, con altura. Y luego les mostré un sistema que es el sistema donde se han hecho las investigaciones y que nadie compra por precio. No porque no funcione, es por precio, ¿verdad? Lamentablemente la oferta del mercado de los importadores, yo siempre opino que va para atrás. No nos presentan mejores opciones, sino nos presentan opciones más baratas, porque si no, doctor, no se vende. Algunos de ellos son mis amigos. No, doctor, es que no se vende. Es que la gente no compra. Entonces, a mí me cae eso como un balde de agua fría, porque realmente ustedes tienen que conocer todo. No solo comprar porque sos estudiante y le estás pagando a tu paciente, ¿cómo vas a gastar? No. Entrénense con lo mejor. Entrénense con lo mejor. Para eso están aquí. Y descubrirán que son muy buenos cuando utilizan lo mejor. Ni siquiera les estoy pidiendo 5 marcas. Escojan una buena y se van por ahí, si quieren economizar. Pero no se entrenen con lo más barato. ¿Okay? Quiero aprovechar, no están todos, ¿verdad? Es más interesante tomarse la foto que venir a mi clase, ¿verdad? No están todos, pero quiero aprovechar este regalo que me encantó y en agradecimiento me lo puse hoy para ustedes. El color está fantástico porque me disimula la panza.